Este domingo falleció a los 90 años de edad el expresidente argentino Carlos Saúl Menem, quien había ingresado al hospital por una infección en las vías urinarias. El año pasado, el exmandatario también tuvo problemas de salud y estuvo internado por una neumonía. Menem estuvo al frente de Argentina de 1989 a 1999. Descanse en paz, Carlos Saúl Menem. Y el gobierno de Argentina decretó 3 días de luto nacional por la pérdida de Carlos Saúl Menem. El presidente argentino, Alberto Fernández, compartió en su cuenta de Twitter su pésame por el fallecimiento de Menem. Fernández escribió: con profundo pesar, supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, presidente de la Nación y senador nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran. El expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, nació en Anilaco en 1930. Su familia paterna era de origen sirio, pero emigraron al país sudamericano a principios del siglo XX. Eran fieles musulmanes, si bien Menem se convirtió al catolicismo. Menem estudió Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se graduó en 1955. Su carrera política arrancó propiamente en 1957, cuando fundó la Juventud Peronista de La Rioja. En 1962 fue elegido diputado por el departamento de Castro Barros, al que pertenece Anilaco, su ciudad natal. Fue en los años 60 que Carlos Saúl Menem tuvo acercamiento con el expresidente Juan Domingo Perón, quien impulsó su carrera desde el exilio en España. Fue elegido gobernador de La Rioja en 1973. Cuando la Junta Militar derrocó a la presidenta Isabel Martínez, viuda de Perón, en 1976, Carlos Saúl Menem fue detenido y obtuvo su libertad en 1981. En 1984 pudo ser reinstalado como gobernador, pero oponiéndose al movimiento peronista. Gracias a ese cargo, en 1988, el Partido Justicialista lo eligió como candidato a la presidencia de la República Argentina, imponiéndose incluso al líder Antonio Cafiero. Y en julio de 1989 fue elegido presidente de la nación. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. En su mandato, pocas cosas fueron tan criticadas como el indulto que concedió a los militares golpistas de 1976, a pesar de haber sido una de sus víctimas. La oposición a Menem le reclamó su falta de memoria. En los primeros años de su gobierno en Argentina, Menem logró controlar la inflación, estableció una nueva paridad con el dólar y modificó leyes laborales para permitir las negociaciones salariales. Tras la Guerra de las Malvinas, que llevó a la salida de los militares del gobierno, Argentina rompió relaciones con el Reino Unido, pero Menem la reanudó en 1990, considerándose un logro diplomático dadas las circunstancias. En 1998 visitó oficialmente Londres y fue recibido por la reina Isabel II. Por ese tiempo, en Argentina, estaba prohibida la reelección de un presidente, pero Menem pactó con la oposición y logró las modificaciones para presentarse sin problema a un segundo mandato. Fue el llamado Pacto de los Olivos. Argentina vivió en 1994, durante el mandato de Menem, uno de los peores atentados terroristas al colocarse explosivos en la sede de la Mutual Judía, la AMIA, que provocó 85 muertos y 300 heridos. Para 1995, Carlos Saúl Menem fue reelegido para un nuevo periodo que culminó en 1999. 2 años después de haber entregado el poder, Menem es acusado de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Estuvo preso por espacio de 5 meses, pero después sería absuelto de los cargos. El regreso de Menem a la política ocurrió en 2003, cuando quiso una vez más ser candidato a la presidencia, pero al llegar las elecciones, en la primera vuelta, ocurrió un empate técnico con Néstor Kirchner. No hubo segunda vuelta porque, sorpresivamente, Menem retiró su candidatura. Después fue elegido senador, lo que le dio inmunidad ante varias causas judiciales en su contra. El pasado 2 de julio, Carlos Saúl Menem cumplió 90 años en medio de un deteriorado estado de salud. Y el 24 de diciembre de 2020, tuvo que ser inducido a un coma debido a fallas renales. Descanse en paz. Roberto Santa Cruz, Foro TV.